Señor, te agradecemos por este día, por estos cantos que hemos podido entonar, por esa gracia admirable que tú tienes para con nosotros. Señor, en este tiempo te queremos pedir que tú nos sigas mostrando esa gracia admirable por medio del libro del profeta Jonás. Señor, que podamos ver cómo tienes misericordia de tus hijos, cómo también concedes esa gracia del arrepentimiento y aún tienes a bien atraer a los pecadores a ti por medio de esas advertencias de juicio, Señor, que tienen propósitos misericordiosos. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros, que tú apliques la palabra en nuestras vidas, Señor, y que también te pido que me ayudes mucho a mí, Señor, para poder ser fiel a tu palabra, poder transmitir este sermón con claridad, Señor, para edificación de los oyentes, Señor, para que tú también me uses como un instrumento muy débil, Señor, pero que, como vemos aún en el libro de Jonás, tú usas instrumentos débiles, instrumentos imperfectos para llevar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes en este día y nos bendigas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer el pasaje que veremos hoy en el libro del profeta Jonás. Vamos a Jonás capítulo 3. Jonás 3, dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, después de leer este pasaje de Jonás 3, creo que tenemos una sensación extraña de que ya hemos estado de alguna manera en ese pasaje antes. Quizás algunos han tenido esa extraña sensación de que están en un lugar, están en su casa, están en la calle o donde sea, y de pronto se detienen y comienzan a ver a su alrededor y piensan: creo que esto que estoy viviendo lo he soñado,
o creo que ya lo he vivido antes. Es una sensación algo extraña, no sé si les haya pasado, algunos lo llaman déjà vu. No sé por qué pasa, no sé qué es lo que sucede en el cerebro, ni tampoco le doy un significado místico ni nada de eso, pero es una sensación que al menos yo sí la he experimentado y que siempre me ha parecido extraña. Pero algo así tenemos en los primeros 3 versículos de Jonás. Sentimos que ya los hemos leído antes. Porque estos versículos son muy similares a los 3 primeros versículos del capítulo 1 de Jonás, del principio del libro. Y en un sentido podríamos decir que en Jonás 3 la historia de Jonás ha vuelto a comenzar. Hay una especie de reinicio. Y es que el libro de Jonás está claramente dividido en 2 partes principales. Estas 2 partes tienen muchos paralelos y muchas similitudes, aunque también tienen sus contrastes o diferencias. Pero, por ejemplo, en la primera parte del libro de Jonás, que abarca los capítulos 1 y 2, vemos la comisión que Dios le da a Jonás. Vemos la respuesta de Jonás, en ese caso una respuesta desobediente. En tercer lugar, vemos luego la conversión de un grupo de paganos, de los marineros. Y en cuarto lugar, vemos en el capítulo 2 la oración de Jonás desde el vientre del pez. Ahora en la segunda mitad, los capítulos 3 y 4, vemos cosas similares. Nuevamente vemos la comisión que Dios le da a Jonás. Vemos la respuesta de Jonás, en este caso ahora una respuesta obediente. Vemos también la conversión de algunos paganos, en este caso de los ninivitas, de todo un pueblo. Y en cuarto lugar vemos al final, en el capítulo 4, una oración de Jonás, ya no desde el vientre del pez, sino una oración desde la tierra de Nínive. Así que vemos cómo hay estos paralelos en estas 2 partes del libro de Jonás. Ahora, enfocándonos en el capítulo 3, como decía, tenemos como que un reinicio de la historia. Ahora nos encontramos con Jonás ya fuera del pez, fuera del mar, en tierra seca. No se nos dice exactamente la ubicación de su paradero, pero lo volvemos a encontrar recibiendo la palabra de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasó desde que Jonás fue vomitado por el pez y volvió a recibir la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre ambos eventos? Bueno, el pasaje no nos lo dice, pero un comentarista menciona que probablemente no fue que Jonás salió del vientre y de la boca del pez, estuvo en la arena, se puso de pie y recibió inmediatamente la palabra de Dios. Lo más probable es que pasó algún lapso de tiempo, porque Jonás seguramente al salir del pez estaba tanto física como emocionalmente agotado. Así que podríamos especular, aunque no lo dice ahí la escritura, que tal vez tuvo que descansar algunos días, tal vez tuvo que comer algo para recuperarse de todo ese evento que había vivido desde estar en un naufragio hasta estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero lo que sí vemos a lo largo del libro de Jonás es que el mensaje que Dios quería que este profeta llevara a Nínive era apremiante, era bastante urgente. Así que sí, tal vez Dios lo dejó recuperarse un poco, pero no debió haber pasado mucho tiempo entre que fue vomitado por el pez y nuevamente Dios le dio esta orden de ir a predicar a Nínive, a anunciar este mensaje de juicio. Y en esta orden renovada de ir a predicar a Nínive, nuevamente vamos a poder ver y admirar la gracia de Dios. Veremos en este sermón 4 puntos. En primer lugar, veremos la gracia de Dios al darle una segunda oportunidad a Jonás. Veremos en segundo lugar la gracia de Dios al enviar su palabra a esta nación. En tercer lugar, veremos la gracia de Dios al conceder el arrepentimiento a los ninivitas.
Y en cuarto lugar veremos la gracia de Dios al detener su juicio de destrucción contra Nínive. Así que en primer lugar veamos la gracia de Dios al darle una segunda oportunidad a Jonás. Dice el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Recordemos como algo que el libro de Jonás nos quiere enfatizar una y otra vez, algo que nos quiere mostrar, es ese carácter compasivo, longánimo, paciente de nuestro Dios, que Él tiene gracia para aquellos que no lo merecen, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. O en las palabras que Jonás mismo dice, este libro nos muestra cómo la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Y esto lo vemos en la segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. Le dice ahí que la palabra de Dios vino por segunda vez. Por segunda vez. Dios nuevamente le habló al profeta, no escondió para siempre su rostro de él. Jonás pudo escuchar nuevamente la palabra del Dios del que había estado huyendo en el capítulo 1. Y vemos cómo es tan grande la gracia de Dios, que no solo Dios lo perdonó, Dios lo libró ahí por medio del pez, sino que Dios le habla para volverlo a enviar a esta misión de ir a predicar. Dios pudo haberlo simplemente perdonado y decirle, bueno, muchas gracias, ya te puedes ir a tu casa y desde allí adorarme, pero vemos todavía más la gracia de Dios en que no solamente lo perdona, sino que le vuelve a decir, tienes una misión que cumplir, lo reinstala en ese ministerio de profeta para ir a predicar a Nínive. Y un comentarista lo dice así, al traer a su siervo errante al arrepentimiento y restaurarlo a su favor, Dios lo reincorpora también a su oficio, sellando en él la seguridad de su perdón al restaurarlo a su santo llamado. Era una forma todavía de sellar todavía más el perdón que Dios había tenido para con Jonás, al volverlo a llamar como profeta. Y esta gracia de Dios de una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, la hemos visto ahora que leímos Génesis 12 con respecto a Abraham. Vimos cómo en ese momento de la prueba, en ese momento de la hambruna, Abraham sucumbe a la incredulidad, deja de confiar en Dios, desciende a Egipto y dice que su esposa es su hermana, etc. Y cómo Dios tiene de él misericordia, lo libra de todo eso, lo libra de ese enredo. Y luego, si ustedes recuerdan, más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 20, 8 capítulos más adelante, vemos cómo Abraham vuelve a caer en el mismo pecado. Ahora ya no en Egipto, sino con Abimelec, en otro pueblo. Y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir que Sara es su hermana y le quitan a su esposa, etc. Nuevamente vuelve a caer en el mismo error de Génesis, error o pecado de Génesis 12. ¿Y qué vuelve a pasar ahí? Dios también lo rescata y le da otra oportunidad a Abraham. En el Nuevo Testamento tenemos el claro ejemplo del apóstol Pedro. Pedro, aquel discípulo impetuoso que dijo que nunca negaría al Señor Jesús, que él sería fiel, y sin embargo, en el momento de la prueba, negó al Señor Jesús 3 veces y dice en los evangelios que lo hizo con maldiciones y jurando de una manera muy grotesca, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Pero vemos cómo Dios lo lleva al arrepentimiento, él llora amargamente y en Juan capítulo 21 el Señor Jesús está con él, lo confronta amorosamente y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y después de confrontarlo, cada vez que lo confrontaba, el Señor Jesús le decía, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos.
Vemos, ¿no?, ahí también esa gracia de Dios, no solamente perdonando en ese caso a Pedro, sino mostrando, sellando ese perdón al volverlo a llamar para que fuera ese apóstol, ese pastor de las ovejas de Cristo. Vemos entonces aquí cuánta gracia y cuánta paciencia tiene Dios para con sus hijos. Y esto nos hace reflexionar cómo, hermanos, la única razón por la que podemos estar en pie cada día delante del Señor, cada día en ese sendero estrecho y sirviéndole, solo es porque Dios tiene misericordia de nosotros día tras día, día tras día, como dice ese pasaje que conocemos y amamos de Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, pueden pensar en aquellas segundas oportunidades que Dios les ha dado, en aquellas segundas oportunidades que Dios te ha dado a lo largo de tu vida cristiana. Y si somos honestos, creo que Dios no solo nos ha dado segundas oportunidades, Dios nos ha dado terceras y cuartas y quintas y 70 veces 7 oportunidades, y nos vuelve a levantar y nos vuelve a restaurar y vuelve a tener misericordia de nosotros cada mañana, porque es grande su fidelidad, porque ha hecho un pacto con nosotros en Cristo y podemos descansar en Él. Pero obviamente esto no debería llevarnos a abusar de la gracia, sino más bien a considerar esas misericordias nuevas cada mañana y estar más agradecidos con nuestro Dios, a cada día renovar nuestra entrega para con Él, renovarnos con una mayor devoción a Él y a su pueblo, a lo que Él nos llame, a lo que Él nos ordene. Nuestra actitud debería ser la de el salmista en el Salmo 119, 71, que nos dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos, para que ande en la voluntad de Dios nuevamente. Así que este es el primer punto. Vemos la gracia de Dios en darle esta segunda oportunidad a Jonás. Ahora, en nuestro segundo punto es ver la gracia de Dios por medio de la predicación de Jonás a Nínive. Dice Jonás, capítulo 3, versículo 2, que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y como ya había mencionado, es muy similar este versículo a lo que tenemos en Jonás 1:2, donde Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Son muy similares estos dos versículos, aunque en el caso de Jonás 3:2 vemos un énfasis particular, y es que el Señor le dice: proclama en Nínive el mensaje que yo te diré, el mensaje que yo te diré. El énfasis está en que Jonás no podía dar otro mensaje sino el que Dios mismo le diera. No podía ir a llevar un mensaje que se le ocurriera en ese momento, sino ese mensaje de juicio a los ninivitas. Obviamente esa era la labor de todo profeta verdadero, llevar la palabra que Dios les dijera. No era proclamar su propio mensaje, la labor del profeta no era llevar sus propias ideas al pueblo, sino transmitir lo que Dios había revelado. Y dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Vemos aquí ahora el contraste con el capítulo 1. Jonás recibe esta orden, Jonás se levanta y va a Nínive obedientemente, conforme a la palabra de Jehová. Jonás había recibido y experimentado la gracia de Dios en su propia vida. Él estaba a punto de morir ahogado en medio de la tempestad, pero Dios lo rescató por medio de Dios lo rescató al enviar un gran pez que lo tragó y lo
vomitó en la tierra. Y toda esta experiencia seguramente lo hizo recapacitar muchas cosas. Hay muchas personas que en su vida quizás son libradas de algún accidente muy fuerte. Hay personas que tal vez son sometidas a alguna cirugía muy compleja, muy complicada, y cuando salen de esas situaciones dicen, he sentido que he vuelto a nacer, he sentido que Dios me ha dado una nueva oportunidad para vivir. Yo creo que algo así vivió el profeta Jonás, como que volvió a nacer, como que Dios le dio esta nueva vida. Y vemos algo del fruto de esa experiencia en Jonás, de que ya no huye de la presencia de Dios, ya no desobedece, más bien ahora sí obedece, porque hubo un cambio en su vida. Al menos Jonás entendió una cosa de toda esa experiencia. Jonás entendió algo. Yo no puedo huir de Dios. El Dios al que sirvo es el Dios de los cielos, de la tierra y el mar. Él es soberano, Él va a cumplir sus propósitos y no tiene ningún caso que yo me siga rebelando contra Dios. Así que voy a ir a donde Él me mande, voy a decir lo que Él me diga. Y eso fue un buen cambio en la vida de Jonás, un buen cambio que podríamos decir de inicio, porque como ya se ha mencionado anteriormente, sabemos que por el final de la historia todavía no estaba esa verdad bien arraigada en el corazón de Jonás. Sí obedeció en ese momento, al menos externamente fue a hacer lo que Dios le mandó, pero todavía en su corazón había cierto aborrecimiento a los ninivitas. Todavía su corazón no había sido moldeado conforme al corazón compasivo de Dios. Pero bueno, al menos tenemos este buen inicio de querer obedecer a Dios y llevar la palabra que Él le mandó. Como dice el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas, que algunos predican a Cristo por malas razones, de mala gana, algo así, no recuerdo, más o menos. Algunos no tienen las mejores intenciones cuando predican a Cristo, pero lo importante es que el evangelio está siendo proclamado, básicamente dice el apóstol Pablo. Y algo así podríamos pensar de Jonás aquí. Tal vez no tenía el corazón más compasivo, más misericordioso, pero al menos llevó la palabra de Dios. Y de hecho, podemos ver un poco de esa renuencia de Jonás a mostrar compasión para con Nínive en el versículo 3, en la segunda parte, 3b, podríamos decir. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este versículo nos vuelve a enfatizar que Nínive era una ciudad grande, como ya hemos dicho, Nínive era una ciudad grande e importante dentro del imperio asirio, pero también era grande en maldad, y particularmente nos dice que era grande de 3 días de camino. Esa frase es un poco difícil de entender, pero nos da a entender la magnitud de la ciudad en algún modo. Pero lo particularmente interesante aquí es que de esos 3 días de camino que abarcaba la ciudad de Nínive, el versículo 4 nos dice que Jonás entró en la ciudad camino de 1 día. Camino de 1 día. Es decir, solo se limitó a predicar en la tercera parte de la ciudad. Si la ciudad era de 3 días de camino, él se limitó a predicar camino de 1 día. No lo vemos muy convencido de ir a predicar a toda la ciudad y llegar hasta el rey mismo para transmitir el mensaje. Pero nuevamente aquí el libro de Jonás nos muestra que nada podía frustrar los propósitos misericordiosos y soberanos de Dios. Dios iba a llevar su palabra a Nínive. Incluso esta renuente predicación de Jonás, Dios la usó
como un instrumento para producir este gran avivamiento en la ciudad de Nínive. Nada podía ni puede frustrar los propósitos de Dios. Vemos cómo se produjo este avivamiento en Nínive en el versículo 5. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. No dice, y los hombres de Nínive creyeron a Jonás y a su palabra. Dice, creyeron a Dios. Ellos comprendieron en sus corazones que ese mensaje que traía este hombre no era de su propia imaginación, no era de él mismo, era un mensaje realmente de parte de Dios. Ahora, el mensaje que Jonás les predicó era un mensaje duro, era un mensaje de juicio y de destrucción. Pero ¿cuál era el propósito detrás de eso de parte de Dios? El propósito era que ellos vieran el peligro en el que se encontraban, que pudieran abrir sus ojos, que sus conciencias fueran despertadas y que entonces se arrepintieran de su mal, de su pecado. Y eso fue lo que sucedió en este capítulo. Y al ver esto, hermanos, creo que para todos de gran aliento pensar que Dios usa instrumentos débiles e imperfectos como Jonás, como tú y como yo, para llevar su palabra. Algunos de nosotros tal vez somos más tímidos, más miedosos, nos cuesta más trabajo romper el hielo con aquellos que no conocemos. Lo peor de todo es que pensamos que con la forma en que nosotros transmitimos el evangelio, con nuestras torpes palabras, no vamos a convencer a nadie del mensaje del evangelio. Y creo que en parte eso es verdad, que con nuestras propias palabras, con nuestras torpes y débiles palabras no vamos a convencer a nadie, porque al final de cuentas no es por lo que nuestra gran elocuencia, no es por nuestro gran poder de persuasión que la gente va a venir a Cristo, sino más bien es, como lo vemos aquí, por el poder soberano y misericordioso de Dios, transformando a los corazones de piedra en corazones de carne, mientras nosotros en nuestra debilidad somos fieles predicando el evangelio, somos fieles a su palabra, predicamos como Dios le dijo a Jonás, proclamamos el mensaje que Él nos dice, el mensaje que Él nos ha dejado en su palabra. Un comentarista lo dice de la siguiente manera: no fue la fuerza del argumento que presentó el profeta lo que movió a la gente, fue el poder de la verdad de Dios que traspasó el corazón. Nunca descanses en tus propios poderes de persuasión, como la manera de salvar pecadores. Nunca esperes hasta que tengas confianza en ti mismo para hablar de Cristo. La gente debe creer en Dios y en su verdad. Tú solo debes ser el instrumento. Fin de la cita. Es verdad, nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios para llevar su palabra y no tenemos que poner nuestra confianza en nosotros mismos. Tenemos que poner nuestra confianza en que Dios es poderoso, Dios es misericordioso y Dios es soberano para salvar a quien Él quiere. Y ahora, hermanos, también cuando vemos aquí lo que sucedió en Nínive por medio de la predicación de Jonás, también es algo que nos llena de admiración, de ver cómo se produjo este gran despertar, este gran avivamiento en una ciudad tan perdida y tan cruel como Nínive. Pero algo que debemos de recordar, hermanos, es que nosotros no vamos a producir un avivamiento en ningún lugar. Nosotros por nosotros mismos, por nuestra propia predicación, no vamos a producir eso. Además, el Señor no nos ha llamado a producir o a crear o a generar avivamientos. Dios no nos ha llamado a empujar a las personas a aceptar a Cristo en su corazón para que hagan una oración superficial y los declaremos cristianos en el mismo instante.
Tampoco Dios nos ha llamado a que movamos los sentimientos de la gente, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, para que en un momento de crisis emocional tomen una decisión, pasen al frente, alcen su mano y tomen una decisión por Cristo y entonces creamos que hay un avivamiento. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio con fidelidad, simplemente a proclamar, sí, por un lado, como Jonás, esas malas noticias del juicio venidero, esas malas noticias de la enemistad que tiene Dios con el hombre por su pecado, esa división que hay entre Dios y el hombre, ese infierno, ese lago de fuego que le espera a todo aquel que no se arrepiente. Eso nos ha llamado a predicar el Señor. Y junto con eso, las buenas noticias de salvación que hay en el Señor Jesucristo, el único medio, el único que nos libra de la ira venidera, como dice el libro de Tesalonicenses. Recientemente leía en un libro de R.C. Sproul que decía las siguientes palabras respecto a nuestro llamado de predicar el evangelio. Él decía: la evangelización es un deber nuestro. Dios lo ha ordenado. Eso debería bastarnos para zanjar el asunto, pero hay más. La evangelización no solo es un deber, también es un privilegio. Y eso es tan real y que se nos puede olvidar que la evangelización no es solo un deber. Claro, es un fundamento importante el pensar en Mateo 28 y la gran comisión de ir a todo lugar haciendo discípulos, pero no solo es un deber, es un gran privilegio. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Me gusta mucho ahí cómo describe cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Nos muestra ese privilegio, esa perspectiva que Dios tiene, que aun cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos débiles, Dios se agrada de que llevemos las buenas nuevas donde sea. A veces se nos olvida, como a Jonás, el gran privilegio que es predicar el evangelio, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros conocidos, ya sea en el evangelismo en la calle o con las personas que Dios pone en nuestro camino, a nuestro alrededor. Y esto lo digo empezando por mí, que veamos ese privilegio que Dios nos ha dado de llevar su palabra. Y en tercer lugar, veamos, hermanos, la gracia de Dios al conceder arrepentimiento para Nínive. La gracia de Dios concediendo arrepentimiento a Nínive. Ya hemos leído en el versículo 5, Jonás 3:5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos aquí cómo la ciudad de Nínive no respondió con violencia, no respondió matando al profeta, no se burlaron de él. Si recordamos, por ejemplo, en la historia de Lot, cuando vienen los ángeles y Lot empieza a decirles a sus vecinos, Sodoma y Gomorra va a ser destruida, ¿qué es lo que pasa con estos hombres? Se empiezan a burlar de él, no le creen. Pero no es lo que vemos aquí en Nínive. Vemos cómo ellos respondieron con un temor y un arrepentimiento genuino ante la predicación de Jonás. Y obviamente este arrepentimiento fue un don de la gracia de Dios, un don del Señor para que pudieran responder así. Y me gustaría que en este punto veamos 3 elementos de un arrepentimiento genuino en los ninivitas, 3 elementos de un arrepentimiento genuino en los ninivitas.
El primero de ellos es que respondieron con dolor y tristeza por su pecado, respondieron con dolor y tristeza. Y esto lo manifestaron primeramente al proclamar ayuno. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y luego el versículo 7 dice, e hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Vemos a través de este ayuno, esta expresión externa de una condición interna de su corazón. Ellos manifestaban por medio de ese ayuno este dolor que sentían por su pecado, a tal grado que incluyeron a los mismos animales en este ayuno. Era tal su dolor por su maldad que incluyeron a los animales allí. También vemos este dolor y tristeza en que se vistieron de cilicio. Vestirse de cilicio era básicamente ponerse una vestimenta áspera, era como ponerse un tipo de costal, si lo podemos ver así, mostrando nuevamente una actitud de lamentación, de dolor profundo. Incluso el rey mismo mostró este dolor por el pecado. En el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey mismo dice ahí, por un lado se quitó las ropas reales, se quitó las ropas espléndidas y se puso este cilicio, esta vestimenta como de costal áspera. Por otro lado, se bajó de su trono y se sentó en las cenizas, lo cual también era una señal de humillación, era una señal de ponerse al mismo nivel que los demás pobladores de Nínive, era una señal igual de humillación ante Dios, de temer la advertencia que recibía por medio de Jonás. Y solo como una breve meditación aquí, por lo que hemos estado viendo últimamente en la confesión, creo que es increíble y todos anhelaríamos que Dios obre así en nuestro país, que obre así en nuestra ciudad y en muchos lugares del mundo, como desde el más pequeño hasta el rey y los gobernantes, como dice allí en los grandes, dice el versículo 7, se humillaron ante Dios. Hay que perseverar en oración, hay que continuar clamando a Dios que Él abra las ventanas de los cielos y derrame así su bendición, alcanzando incluso a nuestros gobernantes y dándoles ese arrepentimiento. Así que, hermanos, vemos como el primer elemento de arrepentimiento genuino aquí en los ninivitas es de dolor y tristeza por su pecado, que manifestaron en su ayuno, en vestirse de cilicio, en sentarse en la ceniza. Ahora, quizás en nuestros días no es costumbre, no es parte de nuestra cultura ponernos cilicio o sentarnos en ceniza, pero lo que sí es verdad, continúa siendo verdad, es que cuando un pecador realmente está arrepentido, está quebrantado por su pecado delante de Dios, siente este dolor por su transgresión a la ley de Dios, hay este quebrantamiento verdadero. Ahora, en segundo lugar, el arrepentimiento genuino se caracteriza por apartarse del mal, dejar atrás el mal que uno cometía. Dice el versículo 8. Siguen siendo las palabras del rey en el versículo 8, diciendo, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y aquí está el punto, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña o violencia que hay en sus manos. Conviértase cada uno de su mal camino, dice ahí. Ya habíamos mencionado que
Nínive o el imperio asirio se caracterizaba por su maldad y particularmente por su crueldad y su violencia. Y aquí el rey reconoce esa característica de su pueblo y ese pecado nacional y llama a todos a dejar esos malos caminos, llama a la ciudad a apartarse completamente de eso, a darle la espalda al pecado. Esto nos muestra también cómo un arrepentimiento genuino busca darle la espalda a aquellos pecados pasados, a aquellos pecados que se cometían. Y nos muestra además que cuando el Señor nos convence de pecado, nos muestra cosas específicas de nuestra vida. En el caso de los ninivitas era muy particular que ellos fueran crueles y violentos, y el rey lo reconoce y dice, conviértanse de la rapiña o de la violencia que hay en sus manos. Y el Señor así nos muestra cosas particulares de nuestras vidas, de nuestros pecados. No solamente es como simplemente, bueno, me arrepiento porque, pues como todos los demás, soy un pecador y soy imperfecto, así en un sentido bastante vago y general, sino que el Señor nos hace ver cosas específicas de nuestras vidas, cosas que despiertan nuestra conciencia, nos hace ver pecados con nombre y apellido, nos hace ver nuestra maldad ante su santidad. Y en tercer lugar vemos también un arrepentimiento genuino aquí con los ninivitas, porque su arrepentimiento iba acompañado de fe, Estas dos gracias, el arrepentimiento y la fe, siempre van juntas. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, también hay una fe en el Señor. ¿Y cómo vemos esa fe de los ninivitas? Por un lado ya vimos el versículo 5 que dice que creyeron a Dios, y el versículo 9 nos dice que el rey de Nínive mencionó, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey de Nínive no solamente proclamó este luto nacional, este arrepentimiento nacional, sino que los llamó no solo a quedarse ahí, sino a buscar a Dios, a buscar la misericordia de Dios, a rogar a Él que tuviera misericordia de ellos, esperando en Él y en su gracia. Así que el arrepentimiento genuino entonces tiene este dolor y tristeza por el pecado, tiene este anhelo de apartarse del mal, de dejar atrás el pecado, pero en tercer lugar, y muy importante, es que el arrepentimiento genuino se arroja a la misericordia de Dios, clama por la misericordia del Señor y encuentra en Él el perdón. Y ahora la pregunta sería para todos los que están aquí, ¿has experimentado tú este arrepentimiento como los ninivitas? ¿Has sentido tú este dolor por tu pecado? Este dolor como aquel que dijo en los evangelios, sé propicio a mí, pecador. ¿Has dejado atrás el mundo? ¿Has dejado atrás tus pecados para aferrarte por la fe a Cristo, para buscar en Él su misericordia como el único que puede salvarte? Esa es una pregunta muy importante que todos nos debemos de hacer. Hemos experimentado este arrepentimiento delante de Dios. Y hermanos, el arrepentimiento no solo es algo que ocurre al principio de nuestra vida cristiana, es algo que continuamente debe caracterizar nuestras vidas. El continuamente confesar al Señor nuestros pecados, el continuamente también dolernos por ellos al ver la santidad de Dios y continuamente buscar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Finalmente, hermanos, veamos en cuarto lugar la gracia de Dios para con los ninivitas al detener su juicio de destrucción contra ellos. Dice el versículo 10, Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que vemos aquí como el cambio que hubo en los ninivitas no fue para nada superficial, no fue meramente externo, fue un cambio tal que Dios mismo lo vio. Dios mismo vio que se apartaron de sus malos caminos y por eso Dios decidió no enviar su juicio de destrucción. Ahora, tenemos aquí un pasaje un poquito complicado porque dice ahí que Dios se arrepintió del mal. Y eso a veces nos hace preguntarnos, ¿cómo es que Dios se arrepintió del mal? Si en otros pasajes de la Biblia Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, en primer lugar, obviamente, no quiere decir que Dios se equivocó y que cambió de plan al final. Tampoco quiere decir que Dios de último momento decidió cambiar de opinión con respecto a los ninivitas. Tenemos pasajes muy claros en la Biblia que nos dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Pero cuando vemos aquí que dice que Dios se arrepintió, es una forma, es un lenguaje, podríamos decir, condescendiente, una forma en que Dios condesciende para revelarnos sus propósitos. Es una forma humana de hablar del Dios que es inmutable. Y muchas veces hacemos eso cuando hablamos de Dios. Y estamos familiarizados, por ejemplo, al decir que Dios nos ha salvado con su brazo poderoso, con su diestra. Y cuando decimos que Dios nos salvó con su diestra, estamos hablando de la omnipotencia de Dios y no creemos que Dios tenga un brazo derecho literalmente. Cuando pensamos igualmente que Dios miró sobre la tierra para ver a los hijos de los hombres, estamos pensando en que Él lo ve todo, el que Él es omnisciente. No estamos pensando que Dios tiene un par de ojos, literales. Es una forma humana para que entendamos, en ese caso, la omnisciencia de Dios o con la diestra. Al hablar de la diestra de Dios entendemos su poder, etc. También pensemos cuando hablamos de Dios, cuando decimos que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Lo dice el profeta Isaías y lo cantamos en ese canto que dice, Él siendo omnisciente olvida mi error. Bueno, cuando hablamos así de Dios, no estamos pensando que a Dios le da amnesia y tampoco estamos pensando que Dios borra de su mente esos archivos de nuestros pecados. Estamos a decir que Dios se olvida de nuestros pecados. Es una forma humana de hablar de ese perdón completo de Dios, de que Él no nos los va a poner delante de nosotros, nuestros pecados, sino que los ha arrojado completamente en el fondo del mar, que nos ha perdonado por completo. Son formas humanas de hablar de Dios para que tengamos un poco más de claridad. Igualmente aquí, cuando se nos dice que Dios se arrepintió del juicio que haría, nos da una mayor claridad de que Dios ciertamente detuvo su juicio de los que se arrepintieron de sus pecados, en este caso de los ninivitas. Dios ciertamente detiene el juicio de aquellos que se arrepienten y confían en Él. Y solamente quisiera ir a Jeremías 18:8, brevemente. Jeremías 18:8, donde nos muestra estos propósitos de Dios. Jeremías 18:8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Vemos cómo Dios usa las palabras de advertencia para traer a los pueblos al arrepentimiento. Así que entonces, en el caso de los ninivitas, en el libro de Jonás, vemos cómo la advertencia que hizo Jonás de parte de Dios cumplió el propósito divino. ¿Cuál era el propósito de la advertencia? Que ellos se humillaran, que ellos se arrepintieran y que al final ellos fueran librados de la destrucción, que ellos fueran tratados con misericordia
y gracia. Y en ese sentido es que Dios se arrepintió del mal. Dios mostró más bien su misericordia para con aquellos que se humillaron delante de Él. Y esto más bien nos hace admirar nuevamente la gracia de Dios, la gracia y misericordia para con aquellos que se vuelven al Señor. Y hoy, amigos que no están en Cristo, que viven apartados del Señor, que todavía viven en sus pecados, hoy el mensaje de Jonás sigue siendo el mismo, sigue siendo en un sentido similar, porque el día de hoy tenemos que también advertirte de que el juicio de Dios se acerca cada día sobre este mundo. Cada día está más cerca el juicio de Dios. Como dice el Salmo, Dios tiene preparado su arco contra los pecadores. Dios tiene preparado su arco contra ti si no te arrepientes. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El mensaje de juicio sobre Nínive es el mismo que hoy tenemos que proclamar, que vendrá un día del juicio, no solo contra una ciudad, sino contra todo el mundo, contra todos aquellos que no se vuelvan al Señor. Pero ¿cuáles son los propósitos o cuál es el propósito de estas palabras de juicio y advertencia? Es el mismo propósito que había con los ninivitas, es el propósito de que tú te humilles con dolor delante de Dios, que tú te arrepientas, te lamentes por tu pecado como lo hicieron los ninivitas. Y aún hoy, amigo, tú tienes todavía más razón para volverte al Señor que los ninivitas, porque tú hoy tienes mayor revelación, tú hoy tienes mayor luz al saber el Evangelio, al saber que Jesús ya vino para salvar a los pecadores y que hoy ofrece su muerte y su vida para salvación. Hoy tú sabes que el Señor Jesús ya vino para morir en la cruz, para recibir la ira y el juicio de Dios que merecían los pecadores, para que todo aquel que confía en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el llamado para ti, si tú estás en tus pecados, es que vengas a Cristo, que te arrepientas, que te duelas de esos pecados que has cometido contra Él a lo largo de toda tu vida, los confieses ante Él y sobre todo que pongas tu confianza en Cristo como aquel sustituto, aquel que recibió la ira y el juicio de Dios en el lugar de los pecadores. Y hoy el Señor Jesús, después de haber resucitado, está sentado a la diestra de Dios y Él llama a los hombres en todo lugar a que se arrepientan y hoy está dispuesto a recibir y a tener misericordia de todo aquel que viene a Él, de todo aquel que se vuelve de su maldad. Él está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a todo aquel que confía solo en Él para salvación. Así que ve a Cristo hoy, no tardes más. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que realmente tu brazo no se ha cortado para salvar, ni tu oído para oír, Señor, sino que hoy tú sigues en tu gracia llamando al arrepentimiento a los pecadores, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de ellos. Sabemos que en mis palabras ni las palabras de nadie de aquí va a persuadir a otro, Señor, pero tu Espíritu puede despertar las conciencias, abrir los ojos, abrir los oídos, Señor, y confiamos en ti, Señor, y te pedimos también que tú nos ayudes a siempre llevar tu evangelio, Señor, a no temer, a darnos ese valor para proclamar tu verdad, Señor. Y te agradecemos porque realmente tú eres bueno y realmente tu misericordia y tu fidelidad la vemos cada día en nuestras vidas, Señor.
Sigue ayudándonos en este día a glorificarte en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.